Ok, vamos a revisar lo que es el ejemplo práctico de la agenda realizada con Zen Framework. Para esta agenda se programó básicamente un login que trabaja también con Zen Framework y con un diseño bastante eh, atractivo, ¿cierto? Para poder darle un mayor uso a este ejemplo. Además se utilizó otro framework que tiene que ver con un framework de CSS llamado Bootstrap. Este framework lo que nos permite es simplificar el cómo mostramos nuestra aplicación, eh, basándonos en un esquema de la misma aplicación del cómo lo utiliza Twitter. De hecho es un framework que es desarrollado por la misma gente de Twitter y de código abierto por lo demás. Vamos a iniciar sesión en la agenda. La agenda tiene un usuario por default llamado demo con una contraseña demo. Iniciamos con un enter. La agenda, una vez que entra, nos muestra, ¿cierto?, una pantalla de bienvenida bastante simple, ¿cierto? Pero acá se puede apreciar lo que es la utilización del diseño del framework CSS en lo que es Bootstrap. Y bueno, básicamente todo el ejemplo, ¿cierto?, está realizado de acuerdo a lo especificado con el framework de Zen Framework, en lo que es PHP. Bootstrap, como pueden ver, es un framework bastante simple de utilizar, o sea, es tan simple como descargarlo, eh, incluir los archivos en nuestro HTML, incluir las librerías de JavaScript que vamos, si es que queremos utilizar alguna librería de JavaScript, y el framework comienza a trabajar por sí solo. Bueno, trae unas estructuras de grillas, ¿cierto? Hasta 16 grillas, trae cosas bastante interesantes que se pueden trabajar con este framework para simplificar lo que es diseño de aplicaciones a nivel micro, ¿cierto? Obviamente el diseño de una aplicación más poderosa debería tener eh, un diseño completamente personalizado. Además se utilizó Zen Framework, que para descargarlo, para poder utilizarlo, pueden ingresar a framework.zen.com, que es este sitio, descargan la versión mínima recomendado y bueno, la instalación se puede hacer a través de consola, o sea, se realiza a través de consola, y además tiene una documentación, el framework, bastante interesante, ya que contiene bastante, diríamos, mucha información de acuerdo de todo lo que tiene. Bueno, dentro de ello, por ejemplo, Zenpaginator, que lo vamos a utilizar dentro del frame, dentro del ejemplo. Zen Translate, para utilizarlo, ¿cierto?, en nuestro idioma nativo. El framework o los mensajes que nos entrega el framework, más que nada. Zen Filter para hacer validaciones, Zen Controller, Config, etcétera. Un sinfín de eh, módulos o clases realmente que contiene este framework. Además, la forma de trabajarlas son bastante sencillas, hay una documentación completa. Lo otro, acá se utiliza SendOut para la autenticación, ¿cierto?, de todo lo que tiene que ver con login de usuario. Lógicamente está la opción de hacerlo, ¿cierto?, por sesiones, etcétera, en lo que es PHP. Bueno, para comenzar nuestra agenda, ¿cierto?, tiene la sección de contactos, en donde básicamente lo que hace es listarnos los contactos de nuestra base de datos. Acá se utilizó además una tabla, ¿cierto?, diseñada con un fondo, etcétera, para darle un poquito más de eh, comodidad a nuestro ejemplo. Eh, se le agregó una librería de JavaScript que lo que hace básicamente es ordenar nuestra tabla en orden alfabético, según, una vez que obviamente contenga datos.
según como nosotros le indiquemos. Para agregar un nuevo contacto, ¿cierto? En nuestro ejemplo, vamos a hacer clic acá en el botón, en el icono, y nos va a enviar a un formulario que es generado totalmente por Zen Framework. Esto es netamente PHP. Y bueno, maqueteado un poco con el otro framework que tiene que ver con CSS llamado Bootstrap, el que estábamos viendo recién. Vamos a agregar un contacto, ¿cierto? Con datos base. Estos datos ya están predeterminados acá en el navegador, ¿cierto? Vamos a guardar el contacto. Y una vez que se guarda el contacto, nos va a mostrar acá en nuestro listado, en nuestra libreta, ¿cierto? De contactos. Si queremos editar este contacto, está la opción de editarlo y nos muestra la información, ¿cierto? Nuevamente un formulario completamente generado a través de Zen Framework, y nos muestra la información. Y si nosotros queremos editar, por ejemplo, la dirección, podemos editarla sin ningún problema y es actualizada directamente al usuario a través de su ID. Algo bastante llamativo quizás del framework, lo que es Zen, es que nos muestra, nos genera URLs, ¿cierto? De forma bastante amigables, por decirlo de una forma, de manera tal de que no nos va a decir no va a permitir que el usuario o un usuario malicioso, ¿cierto? nos vea el cómo nosotros estamos llegando a este punto. De hecho, bueno, luego en el código vamos a ver que acá nosotros estamos trabajando dentro de un controlador, y dentro de ciertos métodos que posee ese controlador, y además relacionado con ciertas clases. Recordemos que Zen Framework trabaja con el modelo MVC prácticamente en forma nativa. Obviamente siempre es posible trabajar partes de este framework en forma individual, lo que se le denomina, cierto, como se conoce en algunas literaturas, un framework desacoplado, cierto, entre comillas, de manera tal de que podamos utilizarlo en otras aplicaciones sin tener que llevar todo el framework a nuestra aplicación. Una vez guardado, cierto, estos cambios, vamos a volver al ejemplo. En el usuario tenemos la opción de ver el usuario, igualmente con un diseño ad hoc, cierto, y además con la utilización de links, cierto, sobre cada tipo de dato. En este caso se utilizó un tipo de dato, teléfono, email y dirección. Para lo que es teléfono se utilizó un link directamente a marcas de teléfono, pero son marcas de teléfonos que son utilizables desde un teléfono móvil. Un mail to, que directamente, si yo hago clic sobre él, me va a mostrar mi aplicación de correo electrónica predeterminada. Y una dirección a lo que es los mapas de Google, que básicamente lo que hace es realizar una búsqueda, ¿cierto?, por el string que yo le envié a través de PHP desde mi agenda. Bueno, y para eliminar nuestro contacto, ¿cierto?, es tan simple como apretar acá en el botón borrar, que básicamente lo que va a hacer acá abajo, como vemos abajo, ¿cierto?, nos va a mostrar nos va a enviar a un controlador eliminar, y a este le va a pasar el parámetro ID con el número del ID, que en este caso es número 1, y lo va a eliminar así de rápido y sencillo. En términos prácticos, eso es nuestra agenda. Dentro de la opción de salir, o en este caso de suspender el sitio, básicamente lo que hace es ir a negro en la pantalla. En términos prácticos, eso es la agenda, ¿cierto?, el cómo funciona. Ahora vamos a ver lo que es el código de esta agenda. Para comenzar, ¿cierto?, la agenda, bueno, teniendo nuestro framework ya instalado, configurado con layouts, que es la forma en cómo en esta agenda se aplicó Zen Framework, se trabajó con layouts. Ya podemos visualizar, ¿cierto?, nuestro application.ini, que está dentro de la carpeta application y después configs. Dentro de él
nosotros creamos un objeto que es view, que a través de él se le van a entregar todos los parámetros a nuestras vistas, ¿ya? Luego están los parámetros de conexión a la base de datos directamente acá en el application.ini, que es nuestro config, ¿cierto? De nuestra aplicación. Acá hay un parámetro que tiene que ver con el chart que yo utilicé, ¿cierto? De la base de datos, que tiene que ver con UTF-8, que es básicamente por los acentos, las ñes, etcétera, lo que es el idioma español. Luego de nuestro application ini tenemos el index, que va a ser nuestro bootstrap también, que está acá, ¿cierto? Recordemos que bootstrap es un inicializador de la aplicación. En este caso nuestro bootstrap de Zen está vacío, ¿cierto? Pero está declarado dentro de nuestra aplicación, lo cual está bien. Luego tenemos este index PHP, que lo genera netamente Zen a través de su zen.sh o .bat, dependiendo en el sistema operativo que estemos utilizando. Dentro de él están los paths de nuestra aplicación, ¿cierto? Los paths del environment, en este caso production, los paths de las librerías, de Zen Application, etcétera. Y lógicamente, ¿cierto? Nuestro application.ini, que es directamente el que contiene las configuraciones generales o bases de nuestra aplicación. Luego de eso tenemos el layout principal, que está en la carpeta application, layouts, scripts y layouts.phtml. PHTML es la extensión que utiliza Zen Framework para todo lo que es HTML dentro de sus aplicaciones. En un PHTML, la gracia, podríamos notar, ¿cierto?, es que es una mezcla de lo que es PHP con HTML, una extensión personalizada, ¿cierto?, del framework, lo cual le permite generar HTML y PHP en conjunto. Como acotación, ¿cierto? Además tenemos, bueno, en nuestro HTML, ¿cierto?, definimos las cabeceras, lo que son los meta, una descripción, un autor, un title, el chart, ¿cierto?, nuevamente, que está definido con UTF-8 por el tema de acentos, etcétera. Bueno, además, en el caso de que los elementos o el navegador que se esté utilizando sea Internet Explorer 9, lo que va a hacer llamar a este JavaScript, que está dentro de un CDN de Google, que tiene que ver básicamente con la aplicación para el funcionamiento de lo que es etiquetas de HTML5. Acá en esta aplicación se utilizaron ninguna etiqueta HTML5, pero prácticamente esto viene por default junto con el framework Bootstrap. Esta estructura, bueno, en realidad la gran parte de la estructura de HTML. Luego está un shortcut y concepto para nuestro favicon, los estilos CSS y los JavaScript que se utilizó. Acá yo utilicé la librería jQuery. Lógicamente se puede utilizar cualquier otra librería. Utilicé dentro de eso unas librerías que trae Bootstrap, que es para los alerts y para el ordenamiento de las tablas, y luego lo inicialicé ¿cierto?, el ordenamiento de las tablas para toda nuestra aplicación. Luego, ¿cierto?, tenemos la estructura. En este caso acá se puede destacar un poco, lo vamos a separar para que se pueda hacer más legible. Se puede destacar que acá es donde se hace la validación si el usuario está logueado, ¿cierto?, o no, y dependiendo de eso nos va a mostrar cierto menú. Además nos va a mostrar si es que el usuario está logueado, su nombre de usuario, ¿cierto?, y un botón que nos permita salir de la aplicación.
Luego tenemos el contenedor general ya de nuestra aplicación, el cual tiene un título y dentro de ello se invoca el método layout y se entrega el contenido del layout, que básicamente va a ir variando dependiendo de qué controlador estemos realizando los llamados. Recordemos nuevamente que esto es MVC, donde vamos a llamar un controlador para hacer todos nuestros llamados a variables, a métodos, etc. Luego tenemos un footer, ¿cierto? Y acá, en el caso de que el usuario esté logueado, nos va a mostrar la aplicación. De lo contrario, nos va a enviar al controlador user, que contiene directamente el login de usuario, que es el que estamos viendo acá. ¿Ya? Eso se utilizó más que nada para simplificar y evitar utilizar un layout directamente dentro de la aplicación para un login, para hacerlo un poco más dinámico el diseño de la aplicación. Bueno, un layout de contactos. El layout de contacto para listar contactos, bueno, nuevamente, ¿cierto? Valida que el usuario esté logueado. Si el usuario no está logueado, nos va a enviar a la ubicación user, que es el controlador user, ¿cierto? Que está acá arriba de nuestra aplicación, el cual contiene nuevamente, ¿cierto? El login de usuario que vimos recién. Luego, ¿cierto? Tenemos la estructura HTML, y dentro de esta estructura HTML recibimos una variante que se llama paginador. Este paginador lo que contiene es nuestro listado de datos. Si este listado de datos tiene valores, si es que se puede contar, ¿cierto? Vamos a hacer un for each, donde vamos a sacar los datos y los vamos a pasar a una variable, y esa variable es la que vamos a ir utilizando. Same Framework trabaja o entrega la opción de trabajar nuestras tablas de la base de datos como un objeto, lo cual es bastante útil, ya que nos evita realizar montones de líneas de código para obtener datos desde una base de datos. Por ello es que yo acá, por cada a la variable le voy sacando directamente los nombres que yo tengo en mi base de datos de cada columna. En este caso la columna ID, la columna nombre, son las que básicamente utilizo acá, que es para mostrar una sola columna, ¿cierto?, de datos con el nombre, y el ID es el que utilizo para pasarle a los controladores para que ellos puedan realizar la eliminación de datos. Si es que el paginador no es contable, o el listado que traigo, ¿cierto?, no es contable, nos va a mostrar un mensaje, ¿cierto?, que dice que no hay información. Y además, si el paginador es contable, ¿cierto?, vamos a imprimir el paginador directamente, y el paginador lo que hace es utilizar otro layout que está dentro de Paginator, Items, que es propio de el model Paginator de Zen Framework, que lo que hace es generarnos una paginación de contenido automáticamente. El controlador de lo que es contactos. El controlador básicamente lo que hace es inicializar, ¿cierto?, cuando nuestra base URL. Además tiene un pre-dispatch, que esto lo que hace es, antes de ejecutar todo el controller, cuando se hace un llamado a valida, ¿cierto?, que el usuario esté logueado. Si el usuario está logueado, genera una variable en true para verificar que está logueado, y toma los datos del usuario, ¿cierto?, desde el model user, y el model user lo tenemos acá en model, ¿cierto?, users, y bueno, tiene todo el código de lo que es el authenticator del usuario, authentication del usuario. En la authentication del usuario
se trabajó ciertas modificaciones, ¿cierto? A lo que son mensajes, básicamente, que envía Zen Framework cuando se cometen errores de validaciones de datos al realizar consultas, para poder mostrarlo en un idioma español y mensajes comprensibles al usuario. Además, bueno, en el pre-dispatch eso es básicamente lo que hace. En el index action, ya eso es una acción del controlador. Los controladores de Zen Framework tienen, por cada acción va a ser cada sección que yo puedo ver de este controlador. Vamos a volver a nuestro ejemplo y vamos a ver que si yo acá entro en mi aplicación, ¿cierto? Y voy a contactos, a la izquierda tengo el nombre de mi controlador, todo con minúscula, y a la derecha tengo el nombre de mi action, pero lógicamente sin action, ¿cierto? Esa es la forma en cómo Zen Framework comprende y entiende que esta va a ser una nueva action de el sitio o una nueva sección del sitio, ya dado que es un controlador. Para el caso de listar, invocamos o generamos un nuevo objeto, ¿cierto? Del model contacto. Model contacto lo que tiene es, como dijimos, tenemos una clase que extiende de send.dbTableAbstract, que básicamente lo que hace es convertir nuestra clase en una, o sea, nuestra tabla de la base de datos, disculpen, en una clase que nosotros podamos, dentro de la cual nosotros podemos manejar todos los datos que esta tiene. Esta tiene cierto el método getAll, que es para tener todos los datos de la base de datos en una línea de código. Método save, que va a ser utilizado para agregar y actualizar los datos de la tabla. Dentro de él se dejó comentado otro tipo también, ¿cierto?, de modificación de datos de la tabla. El tipo que se utilizó acá fue verificando, ¿cierto?, que los datos que nosotros tenemos en nuestros formularios, o en nuestro formulario de contacto, en este caso, al agregar o al editar contacto, sean del mismo nombre que los nombres de las columnas de nuestra base de datos. Verificando eso, ¿cierto?, se puede utilizar directamente como una variable byte, y se le puede enviar por array o por un arreglo a guardar dentro de la base de datos. Si es que no fuese así, si es que mis nombres de mis input o de mi formulario, ¿cierto?, sean distintos, yo lo que puedo hacer es generar campo a campo e ingresar los tipos de datos, ¿ya? De esa forma yo voy a también poder insertar datos. Acá, bueno, ¿cierto? Generamos un contacto. Dentro del contacto lo que vamos a hacer es tomar todos los datos de la base de datos con el método getAll, ¿ya? Dentro de la base de datos, o sea, dentro de la tabla contactos. Luego invocamos al helper de pagination control, que es el paginador de ítems, y le indicamos cuál va a ser nuestro viewer para mostrar los datos en forma paginada. En el items paginator, yo lo que hice fue acá también aplicar Bootstrap para poder mostrarlos de una forma mucho más bonita, ¿cierto?, los datos paginados. Nuevamente en el listar action, ¿cierto?, el paginador tiene un ZenPaginator Factory, y lo que hace es construir, ¿cierto?, el paginator en base a los datos que obtuvimos desde la tabla. Y luego lo que hacemos es definir la cantidad máxima de datos por página. Esto no es obligatorio, pero yo en este caso lo hice porque, de acuerdo a mi diseño, ¿cierto?, si yo paso más allá de, ya tengo 9 datos, esto se me tapa y ya empieza a verse feo. Con 8 datos para mí es suficiente.
suficiente para mostrar acá. Si yo no defino esa variante, Send o Paginator, ¿cierto? Lo que va a hacer me va a traer de a 10 datos por página. ¿Ya? Si nosotros queremos traer 10 datos por página, simplemente esto no lo realizamos. Ya, no seteamos ese valor. Luego vamos a definir si es que el parámetro page está siendo utilizado. Vamos a definir el current page number como page, que va a ser el dato que va a ir siendo entregado ahí. Y luego entregamos, ¿cierto?, a nuestro objeto view, que al comienzo vimos que estaba creado en applications, una variable paginador con nuestro paginador de entregado desde la tabla, y es el que utilizamos acá en el layout listar. Eso es el listado de datos desde nuestra base de datos con Zen Framework. Para agregar datos, tenemos un layout de agregar que, como ustedes pueden ver, es básicamente nuestro formulario de agregar un contacto, que es el que nosotros vemos acá cuando apretamos clic en agregar contacto o en la libreta más el signo más. Como ven, esto me genera un formulario desde mi layout. En mi layout yo lo único que tengo acá es this from. Este this from viene desde el controller contactos, y como este es un action dentro del controller contactos que se llama agregar, yo tengo mi action agregar action, ¿cierto?, donde yo invoco un form. Este form es otro tipo de clase que extiende de SendForm. SendForm es la librería, ¿cierto?, para utilizar formularios bastante simples de Zen Framework. Zen Framework incluye esto como parte de su funcionamiento para realizar aplicaciones. Y acá, bueno, nuevamente lo que hice fue traducir, ¿cierto?, todos los mensajes por default y traer Zen Framework al momento de realizar validaciones. Acá las validaciones que yo hice fueron básicamente por string, tamaños de email, y utilicé, y bueno, el que trae por default al validar un formulario SendForm, que es no empty, ¿cierto?, que es cuando los valores del formulario están vacíos. Yo lo que hice fue esos arrays, tomarlos y cambiarle los valores que traen, sin nada más que eso. Bueno, luego en nuestro formulario, en nuestro controller, seteamos el action que va a tener nuestro formulario, ¿ya? Para ello tomamos el request, tomamos la base URL que ya fue generada en el init, que es el primer método que se inicializa al llamar nuestro controlador. Eso lo concatenamos con contactos, agregar, y definimos que el método de este formulario va a ser por post. Luego verificamos, validamos, ¿cierto?, que el request esté siendo realizado por post. Si esto es así, validamos que el formulario sea un formulario válido y le entregamos todos los parámetros del formulario. Luego generamos un objeto desde model contacto. Model contacto lo que hace es generar la instancia que a mí me va a permitir guardar esos datos en mi base de datos. Yo lo que hago básicamente acá es generar este objeto, luego llamar a este objeto el método save. Dentro de ese método save yo le voy a enviar por parámetros solamente form getValues. GetValues lo que va a hacer es básicamente pescar los valores que están en mi formulario, transformarlos a un arreglo y entregárselos a save, al método save del model contacto.
Una vez que realizamos esto, vamos a hacer un redirect, que es un refresh a nuestro sitio, y nos va a enviar a listar. Y bueno, cada vez que yo invoque este agregar action, voy a entregar a mi view, a mi objeto view, ¿cierto?, la variable form, y a esa variable form yo le voy a definir el formulario de contacto que estamos generando en esta instancia. Este formulario de contacto, la forma en que se crea, ¿cierto? Acá tenemos la traducción del formulario, luego tenemos la definición del formulario. La definición del formulario es por cada elemento. Yo voy a generar voy a generar primero un objeto formulario, en este caso de SendForm, y voy a ir definiendo variables, ¿cierto? Dentro de esas variables yo voy a guardar un objeto del formulario o un elemento para el formulario. Voy a crear un elemento, ¿cierto? Y le voy a entregar todos, o voy a setear todos sus valores. Una vez que yo cree todo esto, en este caso para email, como yo quiero validar que sea un email válido, que tenga ciertos parámetros, voy a entregar los parámetros necesarios para validar a través del validator que invocamos acá arriba de send, ¿cierto? Propiamente. Luego termino de validar todo y agrego los elementos a mi formulario. Para ello yo solamente invoco a this, add element y agrego el elemento, así sucesivamente con todos. Para el caso de el submit, que es el guardar, ¿cierto? Se utilizó solamente, directamente se envió por parámetros el elemento, no se creó anteriormente, ¿ya? Básicamente porque esto me permite generar, setear el label y así varias cosas, setear la clase, etcétera. Cosa que acá también puedo hacer, pero para submit no se lograron encontrar los métodos por temas de tiempo. Luego que tenemos contactos, nos vamos a abordar. Eso es básicamente el agregar un contacto en nuestra base de datos. El actualizar es lo mismo, solamente que cambia el action. El action lo que va a tener en este caso es una validación de que exista el parámetro ID. Recordemos que cuando yo tengo mi tabla acá con datos, me muestra un botón acá, editar, el cual envía por parámetro ID, que si vemos acá en el listado, bueno, actualizar, ¿cierto? El cual envía por un parámetro un ID. Si es que ese ID está definido, yo voy a trabajar. De lo contrario, voy a hacer un redirect nuevamente al listar. O sea, eso no me va a permitir que un usuario ingrese por URL un ID que no exista e intente editarlo. Luego, ¿cierto? Generamos el objeto formulario nuevamente, el objeto model nuevamente. Validamos que se esté realizando un envío por post. Si no se está realizando un envío por post de datos, lo que hacemos es generar una nueva tupla, fila, basado en nuestro model, el que va a traer las filas basado en un ID, que es el que tenemos por parámetro desde la base de datos. Y vamos a decir que esto es verdadero, ¿cierto? Si es que tiene datos, vamos a llamar al método populate. El método populate lo que hace es entregar los datos a mi formulario, o sea, rellenar dentro de cada campo, ¿cierto? El dato correspondiente al ID, o sí, al ID. Anteriormente, ¿cierto? Acá realizamos lo mismo que realizamos al
agregar datos en nuestra base de datos. Y si esto se generó, la única diferencia que va a haber es en el método save, que además de enviarle los valores, le voy a enviar el ID. Y en el caso de mi formulario, ¿cierto? Si yo le envío, bueno, save, si yo le envío a save el parámetro ID, o sea, que no es nulo, acá es nulo, ¿cierto? Acá no es nulo. Esto lo que va a hacer, arrow va a traer los datos y va a continuar normalmente. O sea, esta es la única diferencia que existiría entre un editar datos o insertar datos en nuestra base de datos con Zen Framework. Eso es actualizar datos en nuestra base de datos con Zen Framework. Luego tenemos la opción de eliminar, ya que es enviada, ¿cierto?, a través de nuestro listar. La opción de eliminar es mucho más sencilla que todas las demás fórmulas, porque lo único que tenemos que hacer es tomar el ID, nuevamente, ¿cierto?, validamos que el ID esté por parámetro para que el usuario ingrese siempre en un ID, y lógicamente, ¿cierto?, es una forma, entre comillas, ¿cierto?, de validar que el usuario esté llegando a nuestro método o a nuestro action a través del botón que le hemos definido en nuestra tabla, entre comillas, ¿cierto? Además, bueno, acá lo que vamos a hacer es llamar a nuestro model, de nuestro model tomar las filas, las tuplas, ¿cierto?, de nuestra tabla, y estas tuplas, como ya lo queremos eliminar, vamos a invocar al método delete, que va a eliminar el dato, y vamos a redireccionar a nuestro listado. Eso es todo lo que necesitamos hacer para listar datos desde nuestra base de datos. Luego, un poco más elaborado, tenemos la opción ver, pero básicamente la opción ver, nuestro action, lo único que realiza es nuevamente, ¿cierto?, validar que el usuario esté enviando el parámetro ID, generar o llamar a nuestro model, que nuestro model siempre va a ser llamado cuando queremos listar datos, porque recordemos que es nuestra tabla, que en este caso está siendo generada como un objeto en la base de datos. En nuestro model tenemos el método getContacto, que el método getContacto lo que hace es tomar los datos desde la base de datos, tomar las filas, y si las filas existen, ¿cierto?, las va a enviar y las va a devolver como un arreglo. ¿De qué me sirve esto? Que este arreglo yo se lo puedo pasar a mi view como una variante, ¿cierto? Y esta variante yo la puedo llamar a cada columna de este arreglo, ¿cierto?, como si fuese, o sea, siendo un objeto, pero realmente es una mezcla entre un objeto PHP con una tabla de MySQL o de SQL en este caso. Y bueno, acá enviamos dirección, enviamos mail y lo mostramos como vimos en el ejemplo, ¿cierto?, en nuestro view. Eso es el ejemplo de lo que es la agenda en PHP con Zen Framework. Esta agenda va a quedar almacenada en un repositorio para que pueda ser descargada bajo código libre. Se va a entregar, se va a subir este video a YouTube, y además se va a sobre ese mismo video, ¿cierto?, se va a juntar por acá abajito el link de el repositorio donde va a estar el código de esta agenda. Bueno, hasta acá queda el video tutorial de lo que es el ejemplo de una agenda realizada con Zen Framework, que además se le agregó el framework de CSS Bootstrap.
Mi nombre es Iván Olivares, espero verlo quizás en algún otro video tutorial. Muchas gracias.